Hola, hola, buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio de la estabilidad. El día de hoy vamos a comenzar con el principio de estabilidad linealizada, porque nos hacían una pregunta en la clase del viernes. Dios mío, no me acuerdo qué viernes fue. No me acuerdo el número, debe haber sido el 25 de junio. Sí, porque hoy... Sí, lo del 25 de junio nos preguntaban por qué, así en los modelos que se estudian en física, o en matemáticas aplicadas, o en matemáticas en general, que suelen ser no lineales, porque así es la naturaleza, no lineal, ¿por qué entonces estudiar problemas lineales o sistemas lineales? Entonces la respuesta que di fue que los sistemas lineales nos sirven como una primera aproximación para abordar lo no lineal. Entonces esta cuestión del principio de estabilidad linealizada, a lo que queremos llegar es, si nuestro sistema es no lineal, podemos afirmar propiedades o características sobre la estabilidad de las soluciones del no lineal a partir de las correspondientes soluciones del lineal. Es decir, hereda la estabilidad del problema no lineal. La estabilidad del problema lineal se hereda de alguna manera al no lineal. Claro que en ese caso habría que ver cuál es el lineal asociado que estudiamos, ¿no? Entonces, esa es la idea, lo que no debemos de perder de vista, ¿no? Y por eso aquí pongo la estabilidad de la solución X para el sistema no lineal. Este es un sistema general, puede ser no lineal, ¿no? X' igual a F, ¿sí? Donde F, es pues de la forma D cruz R más unión en cero en Rn, ¿sí? Con D, un subconjunto de Rn, y esto de R más unión en cero, o sea, números no negativos, números reales no negativos, es porque el tiempo, ¿no? Y el otro es como que la variable espacial X, el tiempo, bueno, X es un vector en Rn, T está ahí, entonces, sí, sabemos que es equivalente a estudiar el comportamiento de la solución 0 para z' igual a f de zt. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos explicado, ya lo hemos visto a lo largo del semestre. Sí, ok. Entonces, ¿qué es bueno, la solución 0 de 2, ¿sí? Porque vamos a llamar 1 al general, 2 a... y la solución del general es x, ¿no? 2 al z' igual a f de zt, y sabemos que la solución 0 de 2 corresponde a estudiar la solución x de t de 1, y es de utilidad para nosotros estudiar en 2 con z pequeña, ¿sí? Bueno, si f de z, este campo vectorial, es de la forma a de t, z, una matriz, más hzt, donde esa h es del orden, ¿sí? H en norma, ¿qué norma? Norma matricial. Es del orden de z cuando z tiende a 0, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Si z está tendiendo a 0 y h de z es del orden de z, entonces h también decae a 0.
Ya habíamos visto esto anteriormente, o sea, es decir, nuestro campo vectorial z' adt z más h es casi uno lineal, más un término, lo estamos ligeramente perturbando, ¿sí? Ya estudiamos esto, ya estudiamos eso, ya estudiamos lo no lineal. ¿Qué pasa si lo perturbamos con algo que decae a cero en el mismo orden en el que z decae a cero? ¿Qué pasa? Por cierto que hz de t es del orden de z cuando z tiende a cero uniformemente para t en cualquier intervalo finito. Es importante esto porque esto es una condición que más adelante vamos a endurecer, o sea, la vamos a hacer más rígida, más fuerte. Esto es suponiendo, esto de sub quiere decir suponiendo que f de xt, este campo vectorial, es continuo y que la parcial de f con respecto de x es continua en x y en t. ¿Sí? Cambio de notación porque aquí estoy usando otra notación. ¿Quién es esa parcial? Y preguntaba yo, queremos estudiar el no lineal y lo queremos aproximar con un lineal. ¿Cuál es el lineal correspondiente? Este es el lineal correspondiente. Esta ADT esta ADT es esa ADT. Es la matriz jacobiana de F. ¿Sí? Ahora, vámonos para acá. ¿Quién es F? Yo les dije, F va de un subconjunto de Rn cruz R más unión del cero, o sea, números reales no negativos, y toma valores en Rn. Entonces, F se puede descomponer. F tiene n componentes. ¿Sí? F de xt en t se puede descomponer con n funciones f1 que depende de x1 en t hasta xn en t, coma t, también depende de t, hasta fn, que también depende de x1 hasta xn y depende de t. ¿Sí? Entonces, construimos la matriz jacobiana sin derivación con respecto de t. De f1 con respecto de x1, evaluada en las mismas n componentes y en t, hasta dfn con respecto de x1, evaluado en las n componentes y en t. Y así obtenemos una matriz de n por n. Ajá. Es que me quedé perturbado hace rato porque les dije que esta norma de H, que también va a aparecer acá abajo, mencioné norma matricial. Hay veces que hablo más rápido sin pensar las cosas. Yo les pregunto, y esto yo siempre lo estoy motivado a que se sitúen y se planteen en dónde estamos parados, ¿no? Pregunta, ¿es H una matriz de n por n? ¿O en dónde estamos tomando esta norma? Vamos a ver. Ciertamente que A es una matriz. Ah, le estamos anotando en rojo, ¿cierto? Ciertamente que A es una matriz de n por n y acá está construida esta cosa
vive en el mundo de las matrices de n por n, ciertamente. ¿En dónde vive Z? Z vive en Rn, ¿cierto? Entonces al multiplicar una matriz, al evaluar, vaya, una matriz A de n por n, en un vector que vive en Rn, todo esto ¿en dónde vive? Todo esto es un elemento de Rn, ya evaluada la matriz en Z. Entonces, para poder sumar, porque señoras y señores, no podemos sumar una matriz con un vector. No tiene sentido sumar una matriz con un vector, ¿estamos de acuerdo? Sin evaluar la matriz en un vector, vaya. Sin evaluar la matriz en un vector, no podemos sumarla. Solo podemos sumar matrices con matrices, insisto, sin evaluar el vector, porque al evaluar el vector ya estamos en Rn. Pero si no estamos evaluando y sumamos una matriz en Rn con un vector en Rn, eso no se puede sumar. ¿Cómo se suma? Ni siquiera tiene el mismo número de componentes. Entonces, todo esto vive en Rn, ya evaluado en Z. Entonces, ¿en dónde vive H? Para poder sumar en Rn, H de Z en T, ya evaluado en Z y T, esto tiene que vivir en Rn, por lo tanto, este HZ en T no es la norma matricial. ¿Ok? Ahorita va a volver a aparecer hechas. Entonces, así está construido esto. Y observación 2. ¿Quién es 2? 2, ya grafité aquí. 2 es el sistema a través del cual vamos a estudiar la solución cero, la estabilidad de la solución cero. 2 puede expresarse de la forma 3, o sea, de la forma z' más a de t, donde a de t es aquel jacobiano de f, más una perturbación h. 2 puede expresarse de la forma 3 gracias al teorema del valor medio. Claro, ¿sí? Claro, justamente. ¿Por qué? Porque vean quién es A. A es esa matriz jacobiana de f. ¿Sí? Y eso es lo que les decía. Voy a borrar el izquierdo. Vamos a pedir una condición. Antes de borrarlo, vamos a pedir una condición más fuerte en H. ¿Cuál era la condición en H? H es del orden de norma en Z. Esta sí es norma en Z. Esta Z vive en Rn. Entonces, la norma en Z, cuando Z tiende a 0, uniformemente para T en cualquier intervalo finito. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Ya tenemos unos criterios de estabilidad para los sistemas lineales. Son los teoremas de los videos anteriores. Criterios de estabilidad para sistemas lineales. ¿Qué pasa si lo perturbamos con un H? Bueno, pues para poder extender los criterios de estabilidad, ese H tiene que satisfacer ciertas condiciones. No podemos perturbarle o agregar cualquier H que nos plazca, no. Si esto no es para todas las H's, H tiene que satisfacer unas condiciones. Y teníamos esa condición de abajo, ¿sí? De que HZ de T sobre Z de T tendiera, HZ de T tendiera a 0 uniformemente, ¿no? Bueno, pero ¿qué creen? Que vamos a endurecer la condición, ¿sí? ¿No sabéis? Ok. Vamos a pedir una condición más fuerte, y la condición más fuerte es esta: que el cociente entre norma de HZ de T sobre Z de T tiende a 0 cuando Z de T tiende a 0 uniformemente en T para T mayor o igual a T0. ¿Sí? Entonces, el criterio de estabilidad que vamos a construir, que vamos a demostrar, ¿cierto? No podemos sumarle cualquier H al sistema lineal. Tiene que ser una H que satisfaga esta condición azul. ¿Sí? Ahora, yo digo, endurecer. Bueno, pero para... Sí es endurecer con respecto a lo que teníamos acá. Pero también
no nos asusta, porque la mayoría de los sistemas que nosotros vamos a estudiar o los sistemas en los que estamos interesados sí satisfacen esa condición, aunque sea más rígida. En particular, esta condición se satisface cuando uno, xp igual a f de xt, o sea, el sistema original, es autónomo. ¿Qué quiere decir que es autónomo? Que no depende de t. Que no depende de t. Eso quiere decir que es autónomo. ¿Sí? No depende de t aquí, no depende de t acá. Estas x1 sí dependen del personal de t, pero no f como campo vectorial. Entonces, cuando el sistema es autónomo o cuando es periódico en t, ¿sí? Esos dos sistemas que nos interesan bastante satisfacen esta condición más fuerte, entonces no tenemos por qué preocuparnos de que la condición sea más rígida. ¿Sí? Sí. Una definición. Tiene que ver y está relacionado con lo que he estado diciendo esta mañana, o madrugada para muchos de ustedes, o noche. Si el término no lineal es cero, ¿qué obtenemos? Un sistema lineal. Z' igual a de tz, que lo vamos a llamar 4. Esta A, estoy usando esta notación de acá, así se construye esa A. ¿Sí? La matriz jacobiana de F. Y tiene un nombre especial, se llama primera ecuación variacional para la solución x de t. Tenemos que ponerle su apellido, porque si ustedes me dicen es que la primera ecuación variacional, bueno, pero es que la primera ecuación variacional está relacionada a un sistema y a una solución particular de ese sistema. No existe la primera solución variacional así en general. Si hablamos de una ecuación variacional es porque estamos derivando un campo vectorial en particular, f, y lo estamos evaluando en una solución particular x, que es de la que queremos obtener su estabilidad. ¿Sí? Y viene la pregunta que había hecho hace rato. ¿Bajo qué condiciones
podemos aprovechar 4. O sea, ¿bajo qué condiciones podemos aprovechar la primera ecuación variacional? Para concluir propiedades de estabilidad de X. X como solución de 1, como solución del sistema original. Los teoremas que establecen tales condiciones se conocen en conjunto como el principio de estabilidad linealizada, que es lo que nos tiene aquí reunidos esta mañana. Vamos entonces a una observación aquí. ¿Dónde dejé mi gis? Acá está. ¿Dónde voy? Voy aquí. Observación azul. Si la matriz ADT es constante, vamos a plantearlo de esta manera. Si el sistema es autónomo, es decir, F no depende de X y de T, entonces la matriz como la estamos construyendo allá es constante. A ver, es que estoy viendo cómo lo voy a plantear aquí para que quede bien. Si el sistema es autónomo y X es solución constante tal que f de x es 0, entonces la matriz ADT es constante. Eso, ¿sí? Si el sistema es autónomo es independiente de t, y si x es una solución constante tal que f de x vale 0, entonces la matriz A de t también es constante. Ajá. Ok. ¿Por qué, mis queridas y mis queridos? ¿Por qué? Vamos a suponer que xt, que tiene a su vez n componentes, ajá, es constante. Vamos a ponerle x1 0, ya sin t, no, pues es constante, ¿no? ¿Sí? En Rn, ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando hagamos nuestra matriz, señores? ¿Qué va a pasar cuando derivemos de f1 con respecto a x1 y de fn con respecto de xn?
pero evaluada en x1, 0 hasta x0n y no hay dependencia en t, x0, 1 hasta x0n sin dependencia en t, de f1 hasta dxn evaluado en este vector constante. Es un vector constante. ¿Sí? Es una matriz constante. Ahí ando cayendo aquí. ¿Ya vimos? Es una matriz constante. El sistema es autónomo, no dependiente. Y X es una solución constante, tal que el campo vectorial se anula. Entonces la matriz sabe que es constante. ¿Sí? Entonces aquí está nuestra solución constante, un vector constante en Rn. ¿Sí? Nuestra matriz entonces va a ser esta, es derivar f1 con respecto de x1 y evaluarla en esta solución constante, ¿sí? Entonces ahí está, aquí está esa observación. Estos puntos son importantes. Estos puntos son importantes. Los puntos x en Rn, por notación de x en Rn, x es un vector con n componentes, ¿no? Los puntos x en Rn tales que en los cuales se anula el campo vectorial, ¿sí? Se llaman puntos críticos. ¿Sí? Y los vamos a estudiar en un futuro severamente, detenidamente. En particular para el caso bidimensional, el caso n igual a 2, matrices de dos polos. Y vamos a extender los criterios de estabilidad para la primera ecuación variacional. Vámonos con un teorema, pero no sin antes 2 minutos de filosofía sobre los puntos críticos. ¿Qué hace un punto crítico? Si tenemos ese sistema y si hay un x0 en Rn, vamos a ponerle aquí x0, tal que f de x0 es igual a 0, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que x' es 0, ¿sí? Porque x' es igual a f de x en 0, esto es 0, x' 0. ¿Y qué quiere decir que x'? X' no deja de ser una derivada. Aunque vive en este caso en Rn, es la derivada entrada de un vector n-dimensional. Pero la derivada hoy, ayer, mañana, en la época de Newton, la derivada siempre nos representa cambio. Siempre es la interpretación del cambio y de una tasa de cambio. X'. X' igual a 0. Desde la época de Newton hasta nuestros días, x' igual a 0, que indica ausencia de cambio. Un estado constante. Entonces, ¿qué es un punto crítico? ¿Es un punto de equilibrio? Sí, solución del sistema, porque la ecuación se satisface. Porque aquí, ¿qué pasa si derivamos el lado izquierdo un vector constante? Todas las entradas van a ser 0. Y se está satisfaciendo f de x0 es 0. O sea, un punto crítico satisface, es solución, satisface ambos lados de la igualdad.
más bien satisface que la igualdad a ambos lados coincida, ¿no? Pero es un estado en el que no hay cambio. En nuestra interpretación que le hemos venido dando a lo largo del semestre a un sistema de ecuaciones en el que tenemos nuestra masa, esta que decae con el tiempo gradualmente y en proporción a la cantidad de masa presente, no tiene mucho sentido esto de los puntos críticos. El único punto crítico es 0 cuando no hay masa, porque no es posible que tengamos una masa, es como si fuera una masa que se queda constante. Pero sabemos que en un material radioactivo eso no pasa por la naturaleza del material. No hay masa distinta de 0 que no decaiga. Entonces, en el caso del material radioactivo, el único punto crítico es que no haya masa. 0, siempre se va a quedar 0. Tampoco aparece la masa ahí espontáneamente. Pero si nuestro sistema modelara, por ejemplo, un sistema bidimensional, las ecuaciones de Lotka-Volterra, donde la primera ecuación modela la presa, la segunda ecuación modela el depredador, o viceversa, no importa qué, ¿no? Una ecuación modela el depredador, la otra ecuación modela la presa. Y cada variable nos da al tiempo t la población de la presa, al tiempo t la población del depredador. Un punto de equilibrio en el sistema de Lotka-Volterra, ¿cómo se interpretaría? Una población constante de presa, una población constante de depredador que nunca variara, que siempre se quedara constante el número de presas, constante el número de depredadores. Ojo, eso no quiere decir que no interactúen, ni quiere decir que los depredadores no se vayan a comer a las presas. Lo que quiere decir es que está viendo un número igual de nacimientos de presas que de muertes se les está comiendo el depredador, pero se está quedando constante el número de presas y constante el número de depredador. El número de nacimientos de la presa está igualando al número de elementos que se los come el depredador, y nunca variaría, siempre se quedaría con la misma población, las dos, para que vayan pensando y para que tengan en mente y para que tengan una interpretación de lo que es un punto crítico. Vamos con el teorema de Leibniz. Como ya había anticipado, la matriz A es constante.